Presidente, usted, profesor, de tan digna y amable presencia en ese cargo que desempeña, profesor Gilberto Quintero Lugo. Demás miembros aquí presentes de esta ilustre Sociedad Bolivariana Emeritense, secretaria de actos, que en sus palabras tanta satisfacción me han dado al oír lo que en pronunciamiento escrito, para que dejar que las cosas escritas valgan, permanezcan y de allí tengan el sentido que se les quiere dar para la auténtica labor patriótica que encierra un acto como estos. Igualmente para los asociados a la Sociedad Bolivariana, los que hoy se integran en una forma tan digna y tan reconocedora en sí, en lo que yo pudiera decirlo, de eso que hace cada uno de ustedes al dar al frente y con mirada firme a lo que para la patria significa y no tiene término en el tiempo, sino para la eternidad. Venezuela siempre. Personas distinguidas a quienes vemos que nos acompañan y muy sentidamente a quienes como jóvenes y en representación de esos jóvenes que lo entendemos un día como hoy, tan igual para nosotros los que vinimos de bailadores, donde la gente al amanecer veíamos que cada quien a su trabajo igualmente. Mérida, dos ciudades que se hermanan y eso es el tema fundamental de lo que yo quiero en estos momentos desarrollar, porque Mérida es Mérida, pero Bailadores no es menos, porque son dos pueblos que nacieron muy cercanos en el espacio, pero también en el tiempo, y de aquí la razón por la cual nos conmueve a los bailadorenses y a mí, como expresión de esa alma villorra, para con esta inmensa alma que se consume en lo que Mérida significa para Venezuela, para nosotros los de Bailadores y para todos los que en una forma u otra, bien lo dice su escudo, una ciudad que está para lucir y ser vista porque la altura, la dignidad y su desempeño en la historia, así no solamente lo ratifican, sino que lo justifican. Entonces, para ustedes, señores y señores, mis sencillas palabras. Quisiera poner de manifiesto que un momento especial, singular, inolvidable para mí, de encontrarme hoy, aquí y ahora, en ámbitos de la ciertamente prestigiosa y por sobradas razones reconocida Biblioteca Bolivariana de la ciudad de Mérida. Que las palabras mías sean como una resonancia y que sea esto caja de resonancia para lo que en el fondo y en lo que en verdad quiere decir esta edificación en toda la ciudad de lo que llamamos la entidad emeritense, que es la capital del estado Mérida. Por eso, específicamente, me siento muy contento y hago no solamente partícipe, sino que también me reafirmo en los sentimientos de quienes me acompañaron en nombre de tantos que hubieran podido venir y que inclusive en mi familia hubiesen querido estar. Pero esto que estamos haciendo para lo que significa y lo que queremos dejar ratificado es suficiente. La presencia de ustedes es grande, es noble y es ratificadora de que verdaderamente las cosas valen no por lo que en sí aparentan, sino por lo que esencia y en auténtica manifestación dejan claro que son como son. Esto es este acto cuando se hace reconocer, porque justa es lo que se llama la justicia del reconocimiento, y por eso yo la acepto así. Y todo se explica y todo está porque lo que en estos momentos sucede entre nosotros está bien claro. Es, y hay que decirlo, por bondad
benevolencia y más aún por fineza y generosidad, sobre todo de quien es necesario reconocerlo de mi parte hoy, y eso lo hablo en forma personal, al integrante como miembro de la Sociedad Bolivariana, Jorge Rangel Ceballos, y al otro compañero a quien me refiero porque fueron testigos de un momento que tuvo su origen allá en mi casa, cuando intercambiando ideas y hablando de tantas cosas interesantes, quedamos en ese compromiso y yo me hice, a fin y al cabo, verdaderamente grande en esos momentos en mi propia casa de poder venir aquí, y hoy ese sueño se ha realizado. La razón por la que yo lo diga es de poco interés, pero el hecho es que esto tiene un valor, y eso es lo que tiene que hacerse con aquellos que en una forma u otra vienen figurando, porque los que se fueron, pero los que quedan siguen, esperan, y hermosas manifestaciones en su presencia hermosa de quien habló aquí en nombre de las sociedades bolivarianas, los seguirán esperando, y esto es un ejemplo para ellos, para que se diga que esto tiene futuro, porque en el presente se reconoce lo que en la historia quedará y no se podrá borrar en la medida en que quede ratificado de una forma sencilla, pero cuya impronta sea válida para los tiempos, y eso es lo que se está buscando. Por eso, esta sociedad bolivariana, que representa aquella que hace 183 años allá en la historia, cuando en 1843, por iniciativa de los que todos conocemos, y que es uno de los, como se dice, la base fundamental para que la grandeza de esto tenga en el tiempo algo interminable, la razón de ser de uno, de quien fue más amigo, más amante, más sincero, más leal y más continuador al fundar esa sociedad en 1842, como lo fue el zuliano general, inmortal entre los inmortales de la independencia, Rafael Urdaneta. Es por ello y por razón de confirmar lo que por iniciativa de él se logró, que ese Bolívar que estaba perdido en la eternidad de algo que era inmortal, sí, pero le hacía falta la cuna de su nacimiento, la ciudad donde se había visto él crecer, soñar y forjar lo que en un inicio indicó la grandeza de todo ese futuro interminable e inmortal que lo llevó a ser el padre de la patria, pudiera tener también sus años interminables de reposo en lo que ya Guzmán Blanco iba a constituir como panteón nacional, y por ello, gloria a Dios, gloria a Bolívar, y también a nosotros que con esa sinceridad y satisfacción y contento hacemos estos actos que tanto quieren indicar de nosotros hacia adentro, pero más que todo de lo que nosotros por la brillantez de lo poquito que hagamos se conforme en ser como el esplendor de lo que indica una obra como esta, la Sociedad Bolivariana, la Patria Bolívar y las esperanzas de quienes divulguen en las sociedades bolivarianas como han permanecido y en 1936 se reafirmaron y hoy en día vuelven a tener esa necesidad de ser clamantes de la grandeza de lo que es la sociedad bolivariana patriótica venezolana e inmortal, como inmortal es el padre que la ha originado, Simón Bolívar. Entonces, por eso me siento enormemente satisfecho de que ese patriotismo que hoy ponemos en evidencia y que yo lo siento al estar aquí, lo quiero fundamentar como para ir buscando lo que es el propósito y la razón de este encuentro entre nosotros, los motivos, las razones y el por qué tiene razón de ser un acto que en sí pareciera que no tiene la trascendencia, pero sí la tiene. Porque si miramos al pasado, yo quiero comprobar a través de 5 hechos en la historia, de una manera muy breve, cómo Mérida y Bailadores han permanecido en la historia, porque si Mérida fue en el año de 1558
eso que en cuya piedra angular nacieron los pueblos que hoy la conforman, Bailadores, que había sido el paso que se había hecho el fundador de esta ciudad memorable, y debiéramos nosotros rescatar esa memorabilidad de quien en la historia aparece como padre fundador, Rodríguez Suárez, Juan Rodríguez Suárez, el muy grande Juan Rodríguez Suárez, pero el muy humillado y olvidado que lo tenemos en esa hermosa, indeciblemente valiosa, como lo es la estatua representativa que estaba en el lugar que le correspondía, desapareció de allá por perjuicios que nacieron ni siquiera en los comienzos del tiempo, porque era imposible que se creyera de otra manera, sino como había sido en la historia. Se quiso borrar, se olvidó y allá está guardado. Eso no pudiera ser, no debe ser. Tendría que ocupar el puesto que corresponde, porque la historia es historia y se lo será más cuando se rescate la verdad que lo es. Un fundador, un luchador, un portador de lo que significa, por más leyenda dorada que se quiera desdorar y volverla negra para decir que no fue así, están los testimonios de la lengua, de la religión, de la costumbre, de lo que nosotros nos entendemos, de los sentimientos que se debaten allá en nuestro corazón, pero debiéramos también consagrarle un rincón en ese corazón para poder decir que lo que ha valido en la historia y se rescata es lo que tiene que valer. Y eso está como para decir lo primero: entre Bailadores y Mérida hay una historia, son los dos pueblos, y si hay historia de lo que es la fundación de Mérida como tal, en la historia nosotros en Bailadores lo tenemos en físico, en acta de lo que fue la fundación de Bailadores, y siempre en dependencia, como siempre lo hemos reconocido. Por eso, mientras venía de Bailadores acompañando a mis queridísimos amigos, que ojalá hubiera sido un autobús para traer toda la gente que en una forma u otra yo quisiera hubieran estado aquí, porque eso es el testimonio, solamente está en la representación de quienes se han juramentado y de lo que aquí en adelante ustedes y nosotros tenemos que hacer, por las razones subsiguientes. Y Mérida nació aquel 9 de octubre de 1558, se ratificó en el año siguiente constituyéndola la ciudad de Santiago de los Caballeros. De esto que hoy llamamos la Mérida de hoy, es porque ha habido y sigue habiendo, y el tiempo lo ha ratificado. En 1601, ya habían pasado para los 40 y tantos años de la fundación de Mérida, pero resurgió en ese eco, en aquella caja de resonancia que seguía ya impaciente, pero estaba presente en lo que eran los antiguos y auténticos ancestros nuestros como los indios, y se les dio esa oportunidad. Si Mérida era ciudad de blancos, aquello tenía que ser pueblo de indios, y así lo fue la fundación del pueblo de la Cruz de los Bailadores. Y se la llamó la Veracruz porque fue un 14 de septiembre, que en esos tiempos era día grande, porque rememoraba que para el siglo IV después de lo que había sido el hecho más, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo, como lo es la venida de la redención en una persona bien establecida, en la contradicción más indecible, como es la muerte y la vida, la oscuridad y la luz, la grandeza y la miseria. Allá está la cruz de la redención, y por eso la Veracruz, que se llamó de los Bailadores, era el nombre de la verdadera cruz que se rescataba y se comprobaba donde había muerto aquel que de la oscuridad había hecho luz, del tiempo había hecho eternidad, y de la gente había hecho dioses del tiempo, mientras el único Dios es el de la eternidad, que todo lo ve, todo lo permite, aún lo malo, porque triunfará el bien, y está triunfando en esto, que verdaderamente notamos la inmortalidad de nuestro padre Simón Bolívar y la labor que en ese apostolado hacen las sociedades bolivarianas, que deben ser restauradas, que deben ser reacondicionadas si queremos una patria joven, una patria activa, una patria con verdadero y promisivo porvenir. Eso es necesario. Por eso, como segunda aspecto, es que en la fundación de Bailadores, el 14 de septiembre de 1601, aquello que fue pueblo de indios no tardó en convertirse en pueblo de blancos. Aquel
2 de febrero del 1628, en que quedó como huella nada más ni nada menos que lo que dentro de lo mejor que nos pudo haber dejado la civilización cristiana, de lo que fue la colonia con todo lo malo que hubiera podido hacer, entre sus valores el tener eso de la devoción y lo que en religión permanece y lo que para los pueblos constituye el padronazgo, como lo fue y lo es la patrona Nuestra Señora de la Candelaria de Bailadores, ese 2 de febrero de 1628, que nos unía a lo que ya aquí era testimonio de religión, porque si Mérida fue grande en el pasado, fue porque no solamente como aquí lo hizo entender el Papa Juan Pablo II en el año del 2004, cuando estuvo aquí, si bien lo recuerdo, que en los valores destacaba precisamente lo que no se olvida, eso que de los pueblos queda y de los pueblos surge y riega con un frescor y con una esperanza de porvenir, que son los valores religiosos, cuando los entendemos en todo lo que para nuestro bien y para nuestras personas y para nuestros pueblos y para estas instituciones, y como ustedes que sirven a la patria de esta manera, están a fin y al cabo fundamentados en lo que por religión viene, se continúa y permanece. Otro tercer hecho de acercamiento entre Mérida y Bailadores en esa hermanación, en esa fraternidad, en ese apoyo, lo tuvimos en el paso de lo que fueron en 1781 la revolución de los comuneros, tan olvidada, porque la historia lamentablemente en esos hechos se olvidan y han dejado tanto como fue el caudal de transformaciones que lo hicieron, y Mérida recurrió a Bailadores, que se enfrentó, pero de una manera u otra la revolución triunfó por su causa, por sus propósitos, desde Perú, con Tupac Amaru, aquel indio, que con todo lo que eran sus mismos patronos, a quienes habían enfrentado, hicieron la fuerza para avanzar, porque querían justicia, querían comprensión, querían que fuera verdad aquello que los blancos predicaban, decían y enseñaban, lo cumplieran, y no lo cumplían con los indígenas y con aquellos que trabajaban. Esa es la verdadera reivindicación que se repite en nuestro tiempo de hoy, lamentablemente, pero la queja queda debajo, sin embargo, surge, y en eso de las sociedades bolivarianas, del auténtico patriotismo, y de lo que estamos haciendo es la esperanza. Eso surgió. Mérida recibió la revolución comunera sin quererlo, pero se impuso lo que fue la justicia y prosiguió, pero como todas las obras buenas no podía llegar hasta donde quería llevar, y fue en Trujillo donde, sucumbiendo, se olvidó para quedar en el olvido. Y qué lástima que las cosas buenas quedan en el olvido, y es pocas veces cuando hay la voluntad y la fuerza para que resurjan. Una cuarta razón de nuestro acercamiento con Mérida, sin duda alguna, que fue el tiempo de la sublevación de la independencia. No hay otra palabra, sublevarse, para ir a la lucha abierta y para ver el enfrentamiento y para tocarle como prueba a esa generación que contra el fuego, con lágrimas, sudor, pero con mucho valor, lograron imponerse, y ahí el triunfo de lo que hoy nosotros celebramos, una patria independiente, porque se supo enfrentar, y allí estuvo Bailadores. Y tan hermanado fue que ese 19 de abril que sonó en Caracas, después en septiembre aquí en Mérida, un 14 de octubre, un hijo de Bailadores que nos ha dado el nombre, que nos arropa con todo lo que significa Bailadores en su bonito modo de ser, porque es un pueblo sencillo, es un pueblo como la naturaleza, es como las flores, es como los jardines, es como la gente sencilla. Y allá está y Mérida, que para nosotros es un espejo en todo el sentido de la palabra, porque la llamamos la figurativa, la generosa, la grande, la próspera ciudad, como la llama todo Venezuela. Es por eso que nosotros nos sentimos unidos, porque hemos aprendido y seguimos. Y fue allá ese hijo de Mérida el que llevó la novedad un 14 de octubre de 1810, y allá sentimos otra vez que sonaron como el chocar de esas manos, y lo que vino sucediendo después. En 1983, con el bicentenario de
el nacimiento de Bolívar, dos cosas han quedado: la edificación de esta tan bien merecida y bien llamada centro de las sociedades bolivarianas en la ciudad de Mérida, como lo es la Casa Bolivariana, y allá también la Casa Bolivariana, hermandad que fue ratificada con hechos históricos. Por eso no tenemos rivales Mérida ni bailadores en lo que a la historia toca y a los testimonios y a lo que hoy una vez sentimos como debiera sentirse. Por eso lo que se llama lo justo, lo equitativo, lo saludable de este encuentro para indicar que las cosas de la verdad tienen que magnificarse en momentos como estos. Fue en ese 1983 cuando sonó la grandeza de lo que Mérida recibía en gratificación del nacimiento de los 200 años del Libertador, y allá también. El presidente estuvo aquí, Herrera Campes, allá también, fue un día de gloria. Es que bonito es. Eso es motivo que da razón de por qué yo, en nombre de bailadores y de quienes me acompañan, estamos aquí para indicar algo. No es una palabra, es un mensaje, es un llamado, es un recuerdo, es algo que debe permanecer en el tiempo, pues la historia que vale es la que se repite y la que hace las grandezas de un porvenir, porque ahí está. Cuidémosla, porque lo peor que estamos sintiendo es precisamente que se nos va de las manos la historia auténtica y vienen nuevas historias que no aguantan nada, es como las construcciones sobre la arena, como dice la palabra de Jesucristo, no permanecen, caen, y queda como aquello, las grandezas de este mundo caen, vienen, lucen, se apagan, desaparecen, y a buscar la verdad verdadera, que es lo que tenemos que hacer cuando estamos haciendo estos actos ratificadores de la verdad auténtica que permanece. Una quinta forma, por decir, de ese acercamiento con el que ratifico ese año de 1983, pues lo fue el cuatricentenario de bailadores, en el 2001, celebrando esos 4 siglos, 4 centurias en que se ratificó allí un pueblo de mucha historia, pocos historiadores, pero siempre allí como testigo, es un bastión, ahí está. ¿Y por qué es ese bastión? Por eso puedo decir, ya para ir culminando y culminar, porque hay mucho que decir, pero esa iniciativa nuestra, cuando Jorge y nuestro querido amigo que lo acompañaba, conversando, hizo posible que esta mañana, 14 de marzo de este año 2025, se hiciera posible, y no es otro propósito ni fin que nos trae, nos une y nos lleva a sentir con compromiso que ustedes, en las 2 personas que hicieron allá ese comienzo, en lo que hoy se ratifica con los que estamos aquí presentes, en lo que debe ser, nos ayuden en el Bailadores del Futuro. Allá estamos librando una, no es batalla, una súplica que se traduce en reclamo, que de reclamo va a una especie como de protesta, en sentido protestativo, de que llevamos mucho tiempo y no hay una obra que verdaderamente le dé a bailadores la significación que son para el empuje de los pueblos. No el hecho de cumplir con lo que un gobierno lo debe hacer por obligación, sino por distinción, y porque por razones obvias a los pueblos se les empuja con las obras transformadores que les dan su sentir y su porvenir. Y no es nada más ni nada menos que eso, que allá está comprometido, pero nunca llevado. Dentro de eso, lo que de aquí de Mérida, como buena amiga, y en razón del interés desde hace 40 años atrás, se nos pidió a bailadores hacer y llevar a cabo lo que se llama el archivo histórico de bailadores, que tanta historia tiene. Eso no se ha hecho. Aquí en Mérida, la grandeza que le da valor y permanencia es precisamente por la labor de la Iglesia, la labor de los obispos, y en una forma que hay que decirla sin ninguna razón ni motivo de quitarle nada, que el cardenal Porras Cardoso dejó hecho un testimonio, y ahí está, allí va, eso suena, eso queda, eso permanece. Bailadores está todavía esperando, porque es una deuda, y esperamos que por esa obra se haga lo que queremos en una parte, y eso es el sueño
de que sea como el terminal, el centro de gestión de lo que en razón de lo ciudadano, de lo cívico y de lo que en ciudad urbana se espera que acabe de cuajar y parirse en ciudad como me lo merece Bailadores, lo tenga y tenga allí ese testimonio histórico que es la semilla que le debe dar, como la de la ceniza viene, la brasa que allí vuelve a cobrar fuego. Eso tiene que ser el sentido de lo que aún se debe para Bailadores, como lo es el archivo histórico, para llevar lo poquito que tenemos, lo mucho que por aquí también debemos llevar, si quieren, testimonio de eso que llamamos la unión entre dos pueblos que tienen que unirse en el Estado Mérida para darle la razón de ser, de eternidad en el tiempo. Y eso es lo que por hoy yo me contento de que sea un logro en el apoyo que en eso de ustedes, de las sociedades del futuro y de las autoridades que ustedes significan, y hagámonos sentir en razón de la historia, y nadie nos quitará la razón, porque la historia es historia, que es la verdad. Venezuela se salva en el presente, volviendo a pasados firmes, ratificadores de los valores, y con los valores hacia un porvenir seguro en que podamos ver claro lo que hoy no vemos. ¿Qué será de nosotros dentro de 10, 15, 20 años? No debiéramos preguntarnos, debiéramos decirnos: estamos seguros porque el camino nos lleva a las metas de la verdad. Ahora hay que luchar para llegar a los caminos que conducen a las metas de la verdad. Con eso, el espíritu y la razón de ser de mi presencia, de nuestra presencia de Bailadores y de esos dos pueblos hermanados, Mérida y Bailadores, y en lo que en acta debe quedar cuando se dé reseña de esto, que esa es la petición nuestra, que tenga valor en lo que para Bailadores se pide justicia, y que Mérida lo tiene y lo seguirá teniendo porque va muy adelante de nosotros. Pero nos sentimos conectados a Mérida por eso que se llama cariño, amistad y sinceridad en algo y en actos como el de hoy. Gracias por este acto y gracias a ustedes que le dan el calor y la seguridad de que esto permanecerá para que tenga y dé sus frutos. Muy buenos días. Voy a proponer eso, el archivo de Bailadores. Voy a trabajar con eso. Trabaje. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Y seguiremos hermandados. Así es, tiene que ser. Gracias a todos. Gracias a usted que me dio las alas y no tuve que más sino volar, así es que ¿qué más me quedaron? Gracias. Gracias. Bueno, ahí sí, compañero bailadorense Villorro. Así es, Villorro. No nací allá, pero me siento que esa tierra es mía. Pero ya sabe que